Antiderivación por partes. En este video veremos una técnica para realizar la antiderivación por partes de manera rápida empleando diferenciales simbólicas. Parte 1. La derivada de f por g es igual a la derivada de f por g más f por la derivada de g. Así que al antiderivar obtenemos que f por g es igual a la antiderivada de g por la derivada de f con respecto a x más la antiderivada de f por la derivada de g con respecto a x. Al despejar la última de estas dos antiderivadas que forman la suma, obtenemos que la antiderivada de f por la derivada de g con respecto a x es igual a f por g menos la antiderivada de g por la derivada de f con respecto a x. Esto a menudo se puede escribir de una manera más compacta si hacemos la siguiente sustitución. Si representamos a f por medio de la variable u y a g por medio de la variable b, entonces podemos reescribir esta última fórmula de la siguiente manera. Antiderivada de u por derivada de b con respecto a x igual a u por b menos la antiderivada de b por la derivada de u con respecto a x. Igual que en el caso de la antiderivación por sustitución, podemos introducir una diferencial simbólica y simplificar esta fórmula, de tal suerte que hacemos du igual a la derivada de u con respecto a x por la diferencial de la variable x, y entonces podemos tener la antiderivada de u con respecto a b igual a u por b menos la antiderivada de b con respecto a u. En realidad db y du son diferenciales simbólicas, lo que significa que debemos reemplazarlas en todos los casos por el producto de la derivada de u o de b, según corresponda, por el diferencial de la variable independiente. A menudo los estudiantes, de manera chistosa, utilizan la frase "una vaca no se viste de uniforme" para recordar el lado derecho de esta expresión. Veamos algunos ejemplos. Antiderivemos x al cuadrado por logaritmo natural de x con respecto a x. Al hacer u igual a logaritmo natural de x y db igual a x al cuadrado por dx, obtenemos que la diferencial de u es dx entre x y que b al antiderivar debe ser x al cubo sobre 3, de modo que nuestra antiderivada de x al cuadrado por logaritmo natural de x con respecto a x será x al cubo sobre 3 por logaritmo natural de x menos la antiderivada de x al cubo sobre 3 por dx sobre x. O bien, simplificando, 1/3 de x al cubo por logaritmo natural de x menos 1/3 de la antiderivada de x al cuadrado con respecto a x. Al antiderivar obtenemos 1/3 de x al cubo por logaritmo natural de x menos 1/9 de x al cubo. Como segundo ejemplo, consideremos la antiderivada del logaritmo natural de x con respecto a x. En este caso, no es tan obvio qué parte deberíamos derivar y qué parte deberíamos antiderivar, pero afortunadamente esta notación hace todavía más fácil el proceso mental. Si hacemos u igual al logaritmo natural de x, necesariamente db debe ser igual a dx. Nótese que esta es una asociación completamente simbólica, es decir, no estamos dándole significado a cada una de las partes de manera individual, sino como grupo. Se puede pensar que cada una de las partes se comporta como si fuera un rompecabezas. Al diferenciar u obtenemos dx entre x y al antiderivar db obtenemos la antiderivada de dx, lo cual realmente es la antiderivada de 1 con respecto a x, es decir, x. Al sustituir en nuestra fórmula obtenemos que la antiderivada del logaritmo natural con respecto a x debe ser igual a x por logaritmo natural de x, es decir, u por b, menos la antiderivada de x por dx entre x, es decir, la antiderivada de 1 con respecto a x. Se obtiene entonces x por logaritmo natural de x menos x. A menudo cuando se antideriva por partes ocurre que la misma antiderivada que queremos determinar vuelve a surgir durante el procedimiento, de tal suerte que debemos despejarla. Consideremos el siguiente ejemplo. Podemos encontrar la antiderivada de e a la x por coseno de x con respecto a x si hacemos u igual a e a la x y db igual a coseno de x por dx.
de donde obtenemos que la diferencial de u es e a la x por dx y b es igual a seno de x, de tal suerte que la antiderivada de e a la x por coseno de x con respecto a x es igual a e a la x por seno de x menos la antiderivada de la exponencial de x por seno de x con respecto a x. Se puede trabajar con la antiderivada que aparece en el lado derecho si hacemos u igual a e a la x y dv igual a seno de x por dx, de tal suerte que tendríamos que du es igual a la exponencial de x por dx y v sería igual a menos coseno de x. Se puede entonces reemplazar la antiderivada de la exponencial de x por seno de x con respecto a x por menos la exponencial de x por coseno de x menos la antiderivada de e a la x por menos coseno de x con respecto a x. El lado derecho de la antiderivada se convierte entonces en la exponencial de x por seno de x más la exponencial de x por coseno de x menos la antiderivada de e a la x por coseno de x con respecto a x, la cual es la misma antiderivada que estábamos tratando de determinar desde un principio. En casos como este se toma la antiderivada que aparece en el lado derecho y se pasa sumando al lado izquierdo, es decir, se obtiene dos veces la antiderivada de e a la x por coseno de x con respecto a x igual a e a la x por seno de x más e a la x por coseno de x. Entonces, al despejar la antiderivada, obtenemos un medio de e a la x por seno de x más e a la x por coseno de x. Dejo algunos ejercicios para empezar a practicar.